Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. La enfermedad es un efecto universal de la caída. Es muerte y decaimiento de la existencia en un mundo imperfecto. Aflige a todos los seres humanos y nos recuerda a todos que somos polvo. No importa cuán cuidadosa o conscientes de su salud intenten ser las personas, la enfermedad a la larga es inevitable. A lo largo de toda la historia, los brotes masivos de enfermedad han destruido las vidas de millones. A pesar de todas las tecnologías sofisticadas que se utilizan hoy en día, los profesionales médicos modernos tienen limitaciones en la cantidad de curaciones que a la larga pueden ofrecer. Los avances científicos de los tiempos recientes son de verdad impresionantes. Pero lo máximo que pueden hacer es retrasar la muerte. Por otro lado, Dios no tiene ninguna limitación en su capacidad para sanar. Como todas las cosas en la vida, Él es soberano sobre la enfermedad y la sanidad. Tiene poder para hacer lo que quiera. Y en ciertos momentos históricos ha decidido sanar de maneras sobrenaturales. La Biblia está llena de ejemplos de esto. En los evangelios, por ejemplo, vemos que Jesús sanó solo con una palabra o un toque. En otras ocasiones lo hace instantáneamente, pero en todos los casos los sanó completamente. Como resultado inmediato de las sanidades de Jesús, el ciego vio, el cojo caminó. Los leprosos se limpiaron y los sordos oyeron. Todos se restauraron físicamente por completo. No había enfermedades más allá de su poder. Y no las hay hasta nuestros días. En el pasaje que estamos por iniciar en esta ocasión, en este episodio, este se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Probablemente si nos has venido siguiendo en nuestros episodios anteriores, sabrás que en este capítulo que estamos por comenzar, vamos a ver acerca de la sanidad del ciego. Y mira, la sanidad del ciego no puede explicarse como otra cosa diferente al poder milagroso y divino que hay en Jesús. Abre tu Biblia y lee conmigo. Vamos a iniciar este capítulo. Te repito, es capítulo 9 del Evangelio de Juan. Leo para ti. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que él naciera ciego? Mires, algunas observaciones que queremos hacer acerca de esto que estamos por estudiar es que esta es la única vez en que los evangelios registran la sanidad de alguien con una enfermedad congénita, es decir, una enfermedad que se manifiesta desde antes del nacimiento. También, si lo notaste, no se mencionan ni el tiempo ni el lugar del suceso que estamos por estudiar. No lo dice al principio, pero tampoco lo dice más adelante. Y algo muy interesante de estos versículos que acabo de leer es que los discípulos hacen una pregunta a Jesús. Y es interesante esta pregunta porque esta pregunta revela lo que ellos estaban pensando. Para los discípulos, este ciego les resulta un enigma, un rompecabezas teológico. En su pensar, en toda aflicción o defecto físico hay un pecado, generalmente el pecado del que tiene el problema. O la otra alternativa es que el pecado haya sido de los padres. Esto es interesante en el sentido que los judíos relacionaban cada problema específico con un pecado concreto. Por ejemplo, si has leído el libro de Job,
Los amigos de Job atribuyeron sus aflicciones a algún pecado de Job. Y en los días de Jesús prevalecía todavía mucho esta clase de razonamiento, por lo que es interesante resaltar esta pregunta que hacen los discípulos de Jesús. Mira lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús: ni este hombre pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira, este versículo nos está diciendo que Dios escogió en su soberanía usar la aflicción de este hombre para su gloria. Es interesante porque en esta respuesta Jesús descarta de inmediato los pecados personales del hombre y los pecados de sus padres como causa a las cuales atribuir su ceguera. Si hay que mencionar una causa, la respuesta sería el pecado de Adán, nuestra cabeza representativa. Sin embargo, en estos momentos Jesús ni siquiera se interesa por esto. Prefiere mirar hacia adelante en lugar de mirar retrospectivamente, como lo están haciendo los discípulos. Después de aclarar la interpretación errónea de sus discípulos y de presentar el asunto de la obra de Dios, Jesús les dice, mira conmigo versículo 4, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mire, es interesante este versículo 4, para el propósito de nuestro estudio voy partiendo los versículos para que podamos ir viéndolo uno a uno, pero este versículo 4 no lo veamos separado de lo que dice el versículo 3 de la respuesta de Jesús, ya que va unida, y permíteme, leo ambos versículos juntos para que pueda hacernos sentido. Dice Jesús, ni este hombre pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Es decir, Jesús tajantemente se va directo y dice, no es este hombre ni sus padres. Esto Dios lo está usando para su gloria, y él agrega que es importante que llevemos a cabo la obra del que me envió. Mira, el enfoque de ellos, de los discípulos de Jesús, estaba en el pasado, en analizar cómo el ciego llegó a ser ciego, mientras que la preocupación del Señor era hacia el futuro, en mostrar el poder de Dios para beneficio de este hombre. Hay que amarlo y ayudarlo. Esa, dice Jesús, por así decirlo, debe ser nuestra actitud. Nos es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La expresión entre tanto que el día dura se explica en el versículo que sigue, que es el versículo 5. Dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Es evidente que esta expresión, soy la luz del mundo, suministra la clave para la interpretación de lo que sigue, que es la curación del hombre ciego de nacimiento, que está a punto de relatarse. Es una ilustración de lo que Jesús está haciendo constantemente en su condición de luz del mundo. Mira el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y le untó el lodo en los ojos. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y este hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mira, no sabemos por qué el Señor escogió este método específico, y si te das cuenta estos versículos no nos lo relatan, no nos revelan por qué Jesús escoge esta manera o estos pasos para devolverle la vista a este ciego. El lodo no tenía nada que ver con la curación física, no tenía cualidades medicinales. El mandamiento fue prueba de obediencia, si lo puedes ver así. Y aunque pareciera algo irrelevante, es importante decirlo, porque luego, no sé si tú has notado, pero estamos rodeados de muchas personas que dicen curar en el nombre de Dios,
y tratan de emular este tipo de acciones que Jesús hizo en un momento específico, como por ejemplo con este ciego de nacimiento. Sin embargo, aquí la Biblia no nos está mandando a hacer nosotros lo mismo, a tratar de curar personas siguiendo este método. Esto lo hizo Jesús y no decidió Dios revelarnos la razón por qué. Es decir, lo que estamos leyendo es descriptivo, no prescriptivo. Mira, a pesar de lo extraño del mandato, es interesante notar que el hombre no protesta, sino que obedece de inmediato. Va al estanque, con la mano recoge agua y se lava con ella el lodo de los ojos. Su obediencia recibe recompensa inmediata. Él regresó viendo. Su respuesta a la orden del Señor simboliza la obediencia que marca la fe salvadora genuina. No pierdas de vista esto que estamos diciendo, porque este es uno de los propósitos que está detrás de este relato. Continúo leyendo para ti, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto de mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Mira qué interesante lo que nos está diciendo este versículo 8. Cuando los vecinos lo vieron, estaban mirando a un hombre que parecía muy distinto al que conocían casi todos. El milagro había producido un cambio en todo su aspecto y porte. Vemos a continuación que las opiniones estaban divididas. Unos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros responderían con absoluta certeza, es él. Pero otros, incapaces de creer que alguien ciego de nacimiento pudiera ser curado, afirmaban vigorosamente y una y otra vez, no es él, pero se parece a él. Él pone fin a la controversia afirmando, soy yo. Mira lo que dice versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Los vecinos ya no dudan respecto a la identidad del hombre. Es muy natural que en respuesta le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos. El hombre les hace un relato resumido de lo que había sucedido. Incluso menciona el nombre de su benefactor. Alguien debe habérselo dicho. Pero al parecer no se da cuenta de que el que hizo el milagro es el Redentor del mundo. Mira el versículo 12. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. La multitud, queriendo conocer a quién había realizado el milagro, le preguntan ¿dónde está? Pero el hombre no sabía dónde estaba Jesús. Y como nunca lo había visto, de todas maneras no podría haberlo identificado. El Señor había desaparecido de la narración después del versículo 7, dejando en el centro del escenario al antiguo ciego. Vamos a detenernos hasta aquí en nuestro relato del capítulo 9. Pero mira, en este capítulo 9 vemos que Jesús, al salir del templo o quizá poco después, vio a un ciego de nacimiento. Y como vimos, los discípulos le preguntaron si lo que había causado esta ceguera era el pecado del hombre o el de sus padres. Jesús, en forma implícita, criticó la pregunta y reemplazó la mirada retrospectiva por la mirada hacia el futuro, la especulación puramente teórica por la obra de misericordia. Y él lo hace cuando dice las palabras, no es que pecó este ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así pues, aquel que se llamó a sí mismo la luz del mundo, dio entendimiento moral y espiritual a sus discípulos.
Luego ilustró más esta actividad dadora de luz, comunicando la luz física a los ojos del ciego. Lo hizo después de cubrir los ojos del hombre con barro y enviándolo al estanque de Siloé para que se lavara. Este relato de la curación que Jesús hizo a un ciego ilustra bellamente el proceso de la salvación. Los pecadores perdidos, ciegos por el pecado, no tienen capacidad para reconocer al Salvador ni para encontrarlo por su cuenta. Este ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado y se lo hubiera revelado. Así es en la salvación. Si Dios no alcanzara a los pecadores como tú y yo, nadie se salvaría. Y tal como el ciego se sanó solo cuando obedeció la orden de Jesús de lavarse en el estanque de Siloé, los pecadores también solo se salvan cuando en humildad y en obediencia aceptan la verdad del Evangelio. Si tú este día que me escuchas has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, esta es tu historia. Esta es la historia de la salvación. Tú, alejada, muy lejos del Señor, quizás sin querer saber acerca de Él, quizás ni siquiera consciente de la necesidad que tenías de Él, de lo pecadora, ciega, enferma, de la condición que estaba tu alma. Un día Jesús te encontró y te quitó esa ceguera y te hizo ver. Y ahora puedes ver por ese milagro que Jesús obró en tu vida. Es hermosa este relato que encontramos en el ciego, porque en el caso de este relato pues es un ciego que su condición estuvo así desde su nacimiento, pero no es muy diferente de la condición de nosotros antes de venir al Señor. Entonces, si este día tú puedes decir que puedes ver al Señor, que hay seguridad en tu corazón de tu salvación, es porque Jesús, al igual que con este ciego, vino, te rescató, te salvó, te dio vista y te ha dado una nueva identidad y ahora eres amada en Él. Te animo a que este día, a pesar de las pruebas y las tribulaciones por las que puedas estar pasando, encuentres gozo y seguridad en la verdad que Jesús te ha dado vida y salvación. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.